Invitarte a ti que hoy este año podamos dejar y olvidarnos de lo que quedó en el pasado, ¿verdad? Y continuar a lo que está delante. Dice Salomón, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto lo vas a preguntar con sabiduría. Yo era una de las personas que vi en el pasado, y hay muchas personas que todavía seguimos viviendo del pasado, de los recuerdos. Y a mí los recuerdos, cuando son buenos, pues, gloria a Dios, ¿no? Pero cuando son malos, son traumáticos y nos estancan, nos detienen. Dice en la NTV, a ver cómo dice ahí para que la puedas ver, un poquito mejor la traducción, Eclesiastés, dice, no añores viejos tiempos. ¿Por qué? Porque ya pasaron. Hay veces que viene a mi corazón, a mi mente, todo lo malo que hice. Hace un momento que oía a Eliud, yo también he pensado, no sé si tú también te ha pasado lo mismo, ¿no? Que me ha pasado esto, me ha sucedido aquello, por lo que yo hice. Me alcanzó una consecuencia de lo malo, de lo perverso que yo hice. Tal vez esté cosechando todavía parte de una mala siembra, y esto me ha alcanzado y me ha fracturado, me ha lastimado. Pero aprendí una cosa que es bien importante, y Pablo nos las va a enseñar, como nos la ha enseñado cada año, de que yo que tengo que soltar el pasado, o sea, todo ni añorarlo, porque ya quedó atrás, ya no va a volver a suceder. Es vivir el presente. El día primero estaba Arturo con su nueva novia, tiene una nueva novia. Yo decía, ya está creciendo, creo que tengo que amarlo más, un día se va a ir. En estar pensando en mis otros hijos que han tomado decisiones equivocadas y que han cambiado y han torcido el rumbo de su vida, teniendo presente a mi hijo en la sala de mi casa, poder correr y abrazarlo y estar con él un buen rato. ¿Por qué añorar lo pasado? ¿Por qué añorar lo viejo? No sé si me estoy dando a entender. Y Salomón dice, no es nada sabio que estemos añorando o suspirando por lo que quedó atrás. Quiero que me digas un poco, ¿qué has dejado atrás? Hoy se acabó un año y ya quedó atrás, hermano. Ya el 2023 ya no va a regresar. 365 días quedaron atrás, quedaron en el pasado. Y escucha esto, hermano, el pasado nunca va a ser mejor que el presente. Tus victorias pasadas, tus victorias del 2023 ya quedaron en el pasado. Tus equivocaciones, tus errores, todo lo malo que hayas cometido en el 2023 ya quedó atrás. Todo lo que proferimos, todo lo que llegamos a pensar equivocadamente el año pasado, quedó atrás. Nunca jamás tu pasado va a ser mejor que este presente, que este momento que tú y yo estamos viviendo hoy de inicio del 2024. Jamás se va a comparar. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros como cristianos somos los que vivimos el hoy. ¿Por qué? Porque el pasado ya quedó atrás. Tú y yo como conocedores de la palabra, los que hemos tenido una relación con Cristo, debemos de vivir el hoy y ya no añorar el pasado. Hubo un momento de reflexión, ¿te acuerdas cuando íbamos acá? Cuando íbamos para allá, cuando hacíamos esto y cuando hacíamos aquello, pero eso fue en el pasado. Pero hay personas que todavía añoran vivir en el pasado. Todo lo que yo hice el año pasado ya quedó atrás, ya no va a regresar. No hay nada como vivir el hoy. Si yo no besé a mi esposa el año pasado, hoy la voy a besar todo este año. Pero eres muy tosco, me dicen. No sé cómo te dicen a ti. Dices, ay, eres bien tosco. Y es que yo le digo, es que yo te quiero comer, no sé qué me pasa de repente a mí. No sé qué te digan a ti. ¿Verdad? Acabamos de decir a aquella persona que se me acercó, me dijeron, es que todavía le tengo que pedir a mi esposo que me bese. Dame un beso, ¿no? Qué triste y lamentable.
Hoy hay nuevas conquistas, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas metas. Hermano, vamos a tomarlas, ¿qué te parece? El hubiera que déjalo atrás, es pasado. Hoy hay una oportunidad en Cristo Jesús de ir hacia adelante, de ir por lo que verdaderamente es para ti. Y si no lo has conseguido, hermano, es porque a veces lo hemos hecho a nuestra manera o seguimos viviendo del pasado. Segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en capítulo 5, versículo 17, en una de sus cartas, invitando a la iglesia de los Corintios, en la segunda carta les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. ¿Por qué? Porque los corintios seguían atorados en el pasado. Querían traer sus tradiciones, sus costumbres, sus filosofías, sus pensamientos viejos. Y él les dice, ya no, porque he aquí el que está en Cristo es algo nuevo, es una oportunidad, iglesia, de hacerlo nuevo, de dejar tradiciones, filosofías, pensamientos sumados y verdaderamente nacer en Cristo Jesús. Dice, las cosas viejas, dice, si las soltamos, ¿van a ser qué? Hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El año pasado quedó atrás y hoy será algo nuevo. ¿Tú lo crees? Amén. Es echarle pulmón, hermano. Es poner los pantalones, como decía, espirituales y ir al desafío que tiene el 2024 y tomarlo, hermano. Amén. Haz de cuenta que somos como Josué, que viene la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando Moisés murió? Sí. Le dijo, ya no voy a entrar contigo a la tierra prometida, ahora te toca a ti. Y en Josué capítulo 1, versículo 1 dice eso. Moisés, el siervo de Dios, había muerto y ahora le tocaba ¿a quién? A Josué. Esforzarse y ser valiente y entrar a la tierra de la promesa. Aleluya. Hoy, iglesia de Cristo, hoy te toca a ti. Amén. Te toca a ti, va a depender de ti el 2024, las conquistas, las victorias, la unción, la consagración, todo va a depender de ti. ¿Puedes decirle a tu hermano, va a depender de ti? Es más, mira, ¿qué escribiste una cosa ahí, dice ahí. Cuando alguien o algo, hermano, se quedó en ¿dónde? En tu pasado, porque no encajó. Es porque no encajó, porque no es tuyo. Tienes que soltarlo. Porque va a ser un aguijón que te va a estar punzando a cada momento. Tienes que soltarlo, hermano. Nos espera la tierra de la promesa, nos esperan los desafíos, pero ¿sabes qué? Suelta el pasado. Amén. Dile a tu hermano, el pasado no tiene nada que ofrecerte, nada. Pablo lo sabía en Filipenses capítulo 3, versículo 13, es un texto que hemos leído cada año. A los de Filipos era una isla que fue fíjate hasta dónde llevó Pablo la palabra, a una isla la llevó ahí a Filipos. Capítulo 3, 13 dice, ponte atento que este año tiene que ser de atención. Dice ahí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿verdad? Pero una cosa hago, ¿qué dice ahí? ¿Se acuerda que lo hemos leído y releído y estudiado y escudriñado este pasaje? ¿Tú ya te olvidaste de lo que quedó atrás? ¿Sabes por qué no perdonamos, hermano? Porque no olvidamos. Yo me encontré, hermano, este año que preguntándome yo, ¿no? Porque hay mucha de mi familia que no me habla. Y yo digo, ¿qué? Yo no me meto en sus vidas, no les perjudico en absoluto de nada. ¿Por qué tener un mal concepto o tener esa rencilla conmigo? Y esto venía a mi respuesta. ¿Por qué? Porque no vivían el pasado. Yo quiero que tú y que yo nos olvidemos del pasado. ¿Cuántos dicen amén?
Dejarlo, soltarlo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ofrecerte. Y dice aquí Pablo, vamos a proseguir a la meta. ¿Por qué? Porque el pasado quedó atrás. ¿Cómo dice la NTV? A ver, en ese 13 y 14, mira. Antes de leerlo todo, mira, vete a la NTV. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado. ¿Y qué dice ahí? Fijo la mirada. Lo que tengo por delante. ¿En dónde está tu mirada, hermano? Lo que tengo por delante. ¿En verdad? ¿Por qué no lo has conseguido? Aleluya. ¿Por qué no has ido por esa casa? ¿Por qué no has ido por ese carro? Porque nos gusta que nos hablen así. ¿Por qué no has ido por ese negocio? ¿Por qué no has ido por esa bendición? ¿Por qué? Porque no olvidas. No olvidamos el pasado. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Le dijo, mira, cuando salgas de Sodoma y de Gomorra, pon tu mirada hacia adelante, ya no mires para atrás. ¿Y qué hizo la mujer? Miró atrás. ¿Y qué? Quedó convertida en estatua de sal. Y ahí quedó como una estatua en símbolo de la necedad, de la incredulidad, pero sobre todo de las personas que no han podido dejar su pasado. Son personas que están saladas, hermano. Dice el versículo 14. Avanzo, pero yo avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó. ¿Por medio de quién? Creo que sea un desafío para ti y para mí, ¿sí o no? Ya no detenernos, seguir, continuar, nuestra mirada fija en el autor y consumador de la fe. Solo así, hermano, avanzó Pablo hasta obtener el premio. ¿Quién fue Pablo? Uno de los mayores evangelistas. Un hombre que escribió la mitad de la Biblia. Un hombre que dejó historia. Un hombre que se atrevió, hermano, a conquistar. Y conquistó Galacia, conquistó Filipos, conquistó Corintios, conquistó Tesalónica, Colosas. Un hombre de conquista. Dijo, yo voy a proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Yo voy a conquistar. No sé cuáles han sido tus planes en este año, pero decía una persona, todos los años nos atrevemos a decir, feliz. La pregunta es esta: ¿será un año nuevo? Ya lo empezamos. ¿Cuántas horas tiene? Tiene 2 días. Ya se acabaron los robos, hermano. Ya se acabaron las violaciones, los abortos. Es año nuevo. Necesitamos estar felices. Se acabaron los divorcios, las separaciones, se acabó el odio, el rencor. Es un año nuevo. Y lo tomamos como una palabra, una frase. Feliz. Pero el año está peor. ¿Qué vamos a hacer? Y no soy pesimista, soy biblista, pero cada año va a ser peor, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarme con mis palomitas escuchando la palabra? ¿Que me endulcen el oído? Y continuar en la iglesia como cristiano sin tener cambios. Acabo de decir que en Nigeria acaban de masacrar a 150 familias porque estaban profesando su fe, estaban congregados, hermano, y entraron y los mataron. Mira tú y yo. ¿Y sabes cómo veía Pablo su pasado? Versículos 7 y 8, por favor. Como quieras, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por amor a Cristo. Oye, Pablo tenía una meta bien clara: servir a Dios, cueste lo que cueste. Así vamos a servir a Dios, hermano. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo el Netflix. Es una pérdida de tiempo el WhatsApp. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida para mí.
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿qué? Mi Señor, Por amor del cual lo he perdido todo lo tengo por y lo tengo por basura para ganar ¿a qué? Cristo. Para mí el ser un alcohólico, para mí ser un vicioso, ¿sabes qué? Era basura. Ser un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón, un embustero, un mequetrefe, era basura, hermano. Yo lo perdí todo, hermano. Perder las malas amistades que me llevaban a los vicios, perder amantes, perder malos amigos que me inducían al robo, que me inducían a tanta cosa. Pérdida, es pérdida para mí. Comparado al gran conocimiento que me está dando Dios, a poder ver que tengo un matrimonio, a poder ver que tengo un esposo, que tengo una familia, que tengo un techo, que tengo una casa. ¡Wow, Señor! Yo no lo podía ver. Mis fracasos, mis derrotas, mi carrera, dice Pablo, todo fue basura para mí. Mi pasado y hasta mis victorias, mis reconocimientos, porque Pablo era un rabino. Pablo tenía los mejores reconocimientos como estudioso de la palabra de Dios. Y dijo, todo para mí, basura. Conocía ciencia, filosofía, conocía las tradiciones, costumbres, hablaba muchos idiomas. Era un hombre, Pablo era un hombre excelente, hermano, ilustre. Y dijo, todo. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a empezar este año, hermano? Hablábamos de Malaquías, ¿no? ¿Se acuerdan de que el Señor le dijo, mira, les reclamó 3 cosas y después ya no les habló? Y ahí termina el antiguo. Ya quedó el antiguo hermano Florencio y ahora va a venir el nuevo hermano en el 2024. Es tiempo que se manifiesten los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los matrimonios victoriosos. Es tiempo de que la semilla crezca, dé fruto al 30, al 60, al 100 por 1. No nos podemos estancar, hermano. Es desesperante. ¿No ves cómo no ves cómo está el mundo? Y como pasó ahorita mi hermano, el enemigo viene por tus hijos, viene por tu matrimonio, él vino a robar, a matar, a destruir, y los cristianos seguimos pasivos. Un 2023 nos tuvo que haber enseñado muchas cosas, a depender de Dios sobre todo. Amén, aleluya. Yo hablaba no hablé mucho con ese muchacho, pero era triste ver a ese joven, ¿no? Jovencito. ¿Lo andan buscando para qué? Para matarlo. A matarlo, hermano. Está marcado, dicen por ahí. Y estás joven, hijo, tienes un futuro por delante. ¿En dónde te metiste? Mira esto y aquello y el otro. Pero ¿sabes cuál es la desesperación más grande que nos pueda pasar a nosotros? Que los padres no hagan nada. Hermano, vivir del pasado es basura. ¿Sí me estás oyendo? Hay personas que viven de pepenadores espirituales, buscando en el bote de la basura pura porquería. Y llegan a decir, creo que estaba mejor antes sin Dios. ¿No has oído que no te han dicho así? Creo que me iba mejor antes. Jamás. Era una mentira, hermano. Jamás nos pudo haber ido bien sin el Señor. Era un engaño del enemigo. Yo era feliz antes, ahora ya no. Bueno, hasta renegamos de muchas cosas. Y vamos a decir a veces también, mejor ni me hubiera casado. Pues ¿qué te pusieron, una pistola o qué? ¿Te obligaron a la fuerza? Fueron decisiones, ¿sí o no? Sí. Y mejor me hubiera casado con don Manuel de la Colina y Vargas, siempre lo digo. Aquí nadie se apellida así, ¿no? Y me hubiera ido bien con él, me hubiera ido bien con aquel, y mira, me hubiera llevado allá ¿y tú cómo lo sabes?
Me hubiera ido con la Pánfila, me hubiera estado mucho mejor. ¿Cómo lo sabes? Es basura el pasado, hermano. La madurez, la experiencia, lo maravilloso es tener un encuentro con Jesús. Amén. Es lo más grande que nos pudo haber pasado. Es lo más extraordinario que tú y yo estamos viviendo, un encuentro con Jesús. Lo demás es basura. Mira lo que es. A ver, escribiste tú otra cosa ahí. Deja el pasado atrás para que tu futuro pero a veces decimos, no se me olvida lo que me hizo, y nos llenamos de odio, de rencor, de resentimiento. Me dejó en visto. Aleluya. ¿Cuántas veces te ha dejado en visto el Señor? También nos ha dejado en visto. Queremos que nos responda instantáneamente, rápido, como la lámpara. Señor, aquí sal de tu lámpara y concédeme 3 deseos. No es así, iglesia. Deja el pasado, suelta. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Ya no podemos ser los mismos del año pasado. Un niño cuando nace, crece 1 año, 2 años, 3 años, empieza a hablar, empieza a madurar, empieza a crecerle los huesos, se empieza a estirar, ¿sí o no? Y los cristianos. Yo les decía a Becky, a Leonardo, que tuve la oportunidad, este año es un año de desafíos. Dios nos va a desafiar a ti y a mí. Pero si seguimos peleando exactamente igual, no va a resultar. Estaba viendo yo, hermano, y usted que anda viendo, y te la recomiendo, ve en Netflix, está Colores de la Segunda Guerra Mundial. En la línea de batalla se llama, no sé. Cómo este hombre, un solo hombre, hermano, quería conquistar el mundo. Y me sorprende las estrategias que hacía y la habilidad que tenía para desafiar a todos los países en Europa. Y conquistó Egipto, conquistó Nigeria, y se unió con los japoneses. Un hombre, hermano, que tenía una visión ¿de qué? De conquista. Y nadie lo iba a detener. Está tremendo. Digo, Señor, tú nos has dado una capacidad extraordinaria para conquistar. Amén. ¿En dónde está? A ver, una más. Tu pasado nunca definirá quién seas tú en el futuro. Así es que el pasado es basura, no tiene nada que ofrecerte, suéltalo en el nombre de Jesús. 2023 quedó atrás, vamos por la conquista al desafío que tiene Cristo Jesús para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pues dale un aplauso al Señor. Mira, también a veces nos pasa como, mira, en Job, vamos a ver Job 29 rápidamente. A Job le pasó algo tremendo. Hay un título en tu Biblia, mira, deja leer el título porque es importante, ya a veces ya traemos Biblia. En Job 29, el título de ese capítulo dice, Job no olvida la felicidad anterior. O Job recuerda, o sea, estaba deprimido y estaba pensando, híjole, antes era más feliz que ahora. Me iba mejor, me iba bien. Y en Job capítulo 29, versículo 2, empieza Job a decir, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en medio de la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba ¿qué? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos yo los tenía alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y las piedras se me derramaban en el aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban
Decía que le decíamos la otra vez que Job era como una especie de abogado. Lo honraban, pero él estaba viviendo de su pasado en ese momento. Empezó el pasado a taladrarlo, a punzarlo porque le había ido mal. Y pensaba que Dios no lo guardaba, pensaba que Dios lo había abandonado, que lo había dejado. Y no se había dado cuenta que su presente lo estaba llevando a su futuro verdadero. Pero el pasado lo estaba regresando. ¿Sí me estás oyendo? Sí. Su futuro iba a ser mejor que su pasado. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo 10 veces más. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando soltó su pasado. Amén. ¿Cuántos han pensado eso? Híjole, yo me acuerdo cuando esto, cuando aquello y cuando lo otro. Me gustaría leer en la NTV, pero no. Mejor vete Eclesiastés 3:15. ¿Cuál es tu desafío del año 2024, iglesia? Yo le decía al Señor, ya no quiero predicar igual, Señor. Yo quiero una doble porción de tu Santo Espíritu. Quiero que la iglesia se mueva en otro mover poderoso, Señor. Depende de ti. Sato decía yo algo así que me puso, hermano. Sí vivo situaciones difíciles, extremas. Y trato de salir, de remar contra corriente y de no dejarme arrastrar. Y aun cuando veo a veces el pesimismo, la falta de compromiso, la indiferencia de muchos hermanos, eso también me tira. Tengo que ir contra corriente. Como Pablo lo dijo, yo no voy a detenerme. Mira, tu hermano, no se detenga. ¿Cómo dice Eclesiastés 3:15? Aquello que fue y lo que ha de ser, Dios, ¿tú lo crees? Pero suelte el pasado, continuemos a la meta, al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Lo que ya pasó, ya déjalo. Dios va a restaurar lo que ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Hace rato decía, iba a venir. ¿Cuándo va a venir? Ella está aquí. Y hoy Dios te está hablando a ti, hijo, porque te ama. Y te ha traído con cuerdas de amor para decirte, hijo, tu pasado, suéltalo, porque yo tengo un futuro brillante para ti. Yo voy a abrir calzada, voy a conceder los anhelos de tu corazón. Y podrá decir el, pero si yo también vengo, pero si arrastrándola, no importa, yo voy a restaurarlo. Cuando nos quedamos en el pasado, hermano, y en el recuerdo, Dios no te puede ayudar a restaurarlo. Escucha esto, el pasado no tiene nada bueno que ofrecerte, ya no lo escuches. Hay otras dos cosas que escribiste, ¿no? Ver rápidamente. Tu pasado nunca definirá. Y dice el otro, vivir en el pasado solo da a poner una venda, te va a cegar para tu futuro. A ver, uno más, de una vez. Mirar hacia el futuro, porque es donde ¿qué? ¿Sabes que cuando yo entendí esto, que Dios tenía planes para mí, de que yo no me iba a morir de borracho, de que yo no me iba a morir en el vicio, de que yo no me iba a morir solo, ¿sabes qué? Es cuando Él empezó a trabajar en mi vida. Me costó mucho trabajo de soltar mi pasado, hermano. Me costó mucho trabajo. Mira, tuve hasta pensamientos de muerte. Yo me quería quitar la vida. Yo no valía nada, ni un cacahuate. Yo no le importaba a nadie, hermano. Pero Dios me encontró. Cuando fui a la iglesia, lo primero que me dijeron, ¿sabes qué? Déjenlo pasar. ¿Sabes qué? Tú eres un siervo de Dios. Yo no sabía qué era eso. Y me dijo, Dios tiene cosas grandes para ti. Te va a hacer el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Y yo no creía nada de eso. ¿Por qué? Porque seguía viviendo en el pasado. Ayer tuve una plática, bueno, ahí estuvo Alberto y Becky. Me fue a visitar Leonardo y Conchita, y los bendiga. Para mí fue una grande bendición. Ustedes son testigos de lo que hablábamos ayer, de cuando mi papá me quería matar, o sea, me agarró gachazos. Y lo hablaba con mi hermano Armando.
Y mi hermano Armando se quedó en shock, o sea, triste. Y les decimos, todos vivimos un pasado tormentoso. Y yo me pude haber quedado ahí, hermano, porque después de ese incidente con mi papá, mi vida cambió. Yo no valía nada, no me importaba morir, yo no le tenía miedo a nada. Y me volví un mequetrefe, me volví una peor persona. ¿Por qué? Porque ese pasado me había marcado. Cuando fui a una iglesia, cuando se rompió esa maldición, cuando Dios habló y me dijo, te amo, hijo mío, tú eres mi hijo amado, en el cual yo me voy a complacer, yo haré cosas grandes contigo. Sabes que mi futuro se abrió a algo diferente. Decía mi hermano, como hermano, nosotros éramos 11 hermanos, y él me decía, ¿yo qué estaba haciendo en ese momento? ¿Por qué nunca me di cuenta de eso? Dije, porque cada quien vivía sus problemas, ¿verdad? Como familia grande. Me fui de la casa 3 meses, estuve viviendo con un amigo y nadie preguntaba por mí. Y eso marca. Hoy estoy batallando con algo y te lo comparto. No importa que quede como testimonio. A mi papá cuando me maldijo a mí, maldijo a mis hijos. O sea, fue una maldición directa, hermano, y eso es fuerte, ¿no? Y yo he luchado contra corriente para que esa maldición no prevalezca. Por eso le digo a mis hijos, ya no va a depender de mí romper esa maldición, ahora va a depender de ustedes. Yo estoy haciendo vallado. Yo estoy tirando una cobertura espiritual para que todas esas maldiciones no les persiguen ni les alcance, pero va a depender ahora de ustedes. Cerrar esa puerta definitivamente. Y ha sido fuerte, hermano. El hombre muchas veces no quiere renunciar a su pasado. Vive, come, camina, bebe de él y se convierte, hermano, en un vicio espiritual porque no quiere dejar su vida pasada. Ahora la repiten en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice, mira, a los de Éfeso, capítulo 4, versículo 22, Pablo les exhorta a los de Éfeso. Éfeso era una iglesia poderosa, hermano, una iglesia fuerte, bendecida. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahí? Despojados del viejo hombre. Despojados del viejo hombre que está como conforme a los deseos engañosos. Eso quiere decir que nosotros, hermano, no nos hemos querido despojar del pasado, mucho menos del viejo hombre que está en nosotros. Yo, un hombre yo estaba viciado, hermano, con unas actitudes tremendas, con unas actitudes horribles. ¿Cómo me iba a amar mi esposa? ¿Cómo me iba a perdonar, hermano? ¿Cómo me iba a aceptar? Si yo era un hombre viciado, un hombre perverso. Yo le decía muchas veces al Señor, arráncame, Señor, quítame esto. Y me decía, no, quítatelo tú. ¿Cómo puedes amarme cuando yo soy una persona viciada? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? Acércate a mí. Por eso repetimos actitudes en Cristo Jesús, ¿sí o no? Ahora conocemos la palabra, la única diferencia es que ya te sabes algunos versículos, te sabes algunos textos, dices amén, aleluya, gloria a Dios, pero ¿qué hay del vicio que está dentro de nosotros? El 2024 tiene que ser ese desafío, despójate. Amén. Y te digo algo, no va a ser de tajo, es irte quitando. Vas a estar desnudo delante de Dios para que Él te envista o te vista de santidad. Quitarte la chamarra, quitarte la camisa, es un proceso en el cual tú y yo ya debemos de estar listos para decir, Señor, ponme la vestidura sacerdotal, Padre, ponme la armadura, Señor. Y el Señor no te la da porque tienes la vestidura viciada. 2024 tiene que ser un año de confrontación, de definirnos verdaderamente cómo vamos a caminar. Año nuevo, vida nueva, dicen por ahí. Que así sea. Deseos engañosos, versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí me estás oyendo? Eso es importante, iglesia. Y el versículo 24 dice, y vístete
Cuando hayas renovado tu mente en el Espíritu de Dios, entonces ahora sí empiézate a vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad. Un desafío para ti, para mí, hermano. Amén. Tenemos que caminar así. Pero primero, renovar nuestra mente. ¿Qué hay aquí, hermano? Hoy renuévate. Y renovar es reemplazar, transformación, renacimiento, es sustituir, hacer algo nuevo en nosotros. Es un cambio. Ya deja el viejo hombre, hermano, porque está viciado. ¿Podemos leerlo en la NTV? Ya voy a terminar. 22, hijita. Voy. Desháganse de su vieja naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad, hermano. Dos áreas donde el enemigo perturba tu mente: la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu, ¿qué dice el Señor? Los pensamientos y las actitudes. Mi hermano, uno como pastor a veces le dice: es que tú ya no puedes pensar así, tú ya no puedes contestar así, y en serio que es bien confrontante. Porque ¿qué pasa? Que me encuentro con pensamientos viciados y actitudes, dice Iván. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente ¿qué? Justo y santo. Año nuevo, vida nueva. ¿Quieres un año nuevo? Necesitas tener una vida renovada en Cristo Jesús para poder enfrentar los desafíos que tienes por todos los 365 días, si Dios lo permite. Hermanos, hoy acaba un año, pero también acaba con lo viejo. Necesitamos ser diferentes. La pregunta sería: ¿cómo vas a terminar este año? ¿Cómo terminarás? Bueno, vamos a decirlo de esta manera porque los días cambiaron. ¿Cómo terminaste el año pasado? ¿Cómo vas a iniciar este año, hermano? ¿Con la vieja naturaleza? No la vas a hacer. Ya quiero que aquí nos comprometamos en el nombre de Jesús, hermano. En serio. Vamos a comprometernos. Y este lugar va a ser insuficiente. Ya basta que las personas me digan un sí, después me digan un no. Y se comprometan y ya no lo hagan. Para mí eso ya es bien lamentable. Y que seamos cambiantes y que la vieja naturaleza, esa naturaleza humana, esa naturaleza seca, ¿sabes qué? Humillante, soberbia, arrogante, ya no puede estar en nosotros. Amén. Amén. Proverbios 15:13, voy a ir terminando. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón. Vamos a quitar ese dolor ya. ¿Qué te duele ahí adentro? ¿Qué es lo que te punza, que no puedes avanzar? A ver, dale 2 versículos más. El corazón entendido busca ¿qué? La sabiduría. Mas la boca de los necios, oh Señor de la gloria. ¿Cómo vamos a caminar, iglesia? Me decían: oiga, ¿por qué cerró la iglesia? Porque no iban a venir. Yo a algunas personas les decían: si tú vienes, yo me vengo, yo tengo nada que hacer. Pero no respuesta, hermano. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento. Continuemos a la meta, hermano. Por último, dice otro versículo: mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay que... Y 17, a ver una vez. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Que nuestra mesa sea esa, hermano, de amor, de unidad. Que seamos una iglesia diferente.
Yo voy por un desafío el 2024. El Señor me mostró algo, hermano. No te digo que fue una visión así de ángeles y de luces. Dios me mostró enfrente, desafío, decía, y entra por esa puerta. Pero ¿sabes qué? La puerta era estrecha. Ese es el desafío para mí. El desafío que voy a enfrentar me va a costar. Pero ¿qué crees? Hay el galardón tan grande allá adentro. ¿Quieres ir conmigo? ¿Sabes cuál es el nuevo nombre de? Mira, Efesios 5:12, en la NTV, por favor, ya. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada. Perdón, Efesios 5:1 y 2. Se me falta la rayita, ponerla ahí. Aleluya. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Aquí vamos a imitar a Dios. Entonces el verdadero cristiano es el hombre que imita a Dios. El verdadero hombre espiritual es el que imita a Dios. El otro es un falso, el otro es un mequetrefe, el otro es un mentiroso, porque el verdadero hombre de Dios lo imita. ¿Sí o no? Hagan todo ustedes con sus hijos, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes... ¿Es un desafío o no es un desafío? Y versículo 2: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, que no se te olvide, como aroma. Vivan un año lleno de ¿qué? De amor. Es difícil lo que nos pide Dios. Es difícil lo que nos exige el Señor para conquistar. Una más. Colosenses 3:5. Ya. Siempre me dice, ¿por qué haces eso? Sí. Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas que pecaminosas y terrenales. Ya, hermano, de una vez. ¿Qué te cuesta? No dice que las guarden o que las... Dice, hagan morir, mátenlas, asesinen las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad, ¿qué? La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas. Señor, a ver, más. A causa de esos pecados tiene la furia de Dios. Rápido. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento, es el tiempo, es el año de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio, hermano. Es el año, es el tiempo. ¿O quieres seguir siendo igual? No vas a llegar ni a la esquina. Y si Dios ha tenido misericordia es porque Dios, ¿sabes qué? Está esperando que traigas el cambio. No el año, eres tú. Amén. Al 10, no se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y termina Pablo diciendo, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer ¿qué? A su Creador y se parezcan a Él. Ese es el desafío para el 2024, hermano. Despojémonos del viejo hombre, llenémonos de amor, de verdad, de justicia, de santidad, y en verdad, hermano, traigamos un cambio en el 2024. Ese es el desafío en el cual Dios nos quiere llevar. Si estás conmigo, puedes decir amén, estoy listo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús.